Ni la plata que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, ni el aumento de las tasas del Banco Central, ni la aspiradora de pesos de San Leris, ni la caravana récord de camiones cosechadores en los puertos del Gran Rosario. Nada, pero nada parece calmar la furia del verde. Dólar a 43 pesos con 67 centavos. A pesar de esta fuerte suba, el gobierno confía en que la economía ya empezó a recuperarse. La economía argentina, desde el mes de diciembre, ha comenzado a recuperarse gradualmente. Como si los disgustos del mercado no fueran suficientes para el gobierno, la Corte Suprema también hizo lo suyo y falló que los jubilados deben quedar exentos del impuesto a las ganancias. ¿Nos están subiendo o nos están bajando? En principio, el fallo no le preocupa al oficialismo porque solo se refiere a un caso en particular, es decir, una suma marginal para el Estado. No, pero entre no tener nada y tener 100 pesos, ¿viste? Pero sí empezaría a preocuparse si este fallo se convierte en ley en el Congreso, tal cual pidió la Corte. ¿Lograrán mejorar los indicadores económicos antes de las elecciones de octubre? ¿Vieron el detalle de la musicalización que era la cortina del hombre nuclear? ¿Se acuerdan? El hombre verde famoso, bueno, Hulk. El detalle. El increíble Hulk. No era el hombre nuclear, el increíble Hulk. El increíble Hulk. ¿Qué dije yo? El hombre nuclear. Bueno, está bien, está bien. Estamos atentos. Muy bien, muy bien. Quiero decir, empecemos con vos, Carlos Heller. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu análisis de por qué las palancas que acciona el Banco Central o el gobierno a mano no logran detener el dólar? Se cree que la segunda semana de abril se van a poder subastar 60 millones de dólares, hay un monto ahí disponible acordado con el FMI, pero bueno, el dólar no frena. No, primero hay que decir varias cosas. La política que está vigente es una política de bandas que tiene un piso y un techo. Y el Banco Central, de acuerdo a lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional, no puede intervenir mientras no pase del techo o no pase del piso. El piso hoy, de memoria dicho, está en los 39 pesos y monedas, y el techo está casi en 50. Por lo tanto, dentro de esa banda podríamos decir que lo que se está haciendo es cumpliendo la política de lo que el gobierno ha acordado con el Fondo Monetario Internacional. El dólar sube porque nadie ofrece. Alguien quiere comprar y no hay oferta como había antes. No se pone en juego reserva, no pasa absolutamente nada. Mientras no se llegue al techo, no pasa nada. Como hay un problema político de por medio, que el gobierno, entre las distintas apuestas que hace la apuesta de que no se dispare el dólar porque eso pone nerviosa a la clase media. Perdóname, Carlos, la clase media, la clase alta, la clase baja. No, la clase baja no compra dólares porque no tiene. No, pero no llega a todos los precios. Sí, claro, pero no compra dólares. Ahora vamos. Yo te quiero explicar mi visión, desde luego, con toda modestia. Entonces, el gobierno que va al Fondo Monetario, el año pasado fue al Fondo Monetario a pedir plata para tener con qué pagar los vencimientos de deuda para no caer en default. Por eso incluso en la segunda negociación se adelantaron todos los pagos para este año. Ahora fue en la tercera negociación y acordó que le permitan vender 10.670 millones de dólares para abastecer el mercado. Para no entrar en contradicción con la ideología del fondo, lo va a hacer el Tesoro y no el Banco Central. El Banco Central va a seguir cumpliendo con que no vende si no se sale de la banda, y el Tesoro va a vender todos los días 60 millones de dólares. Curiosamente, el ministro sale y explica, no es por un problema cambiario, es porque nos sobran dólares y nos faltan pesos. Una cosa muy difícil de entender, porque si no hay déficit fiscal primario, no hay cómo imaginarse que faltan pesos. No es por un problema de comercio exterior, porque otra vez el último mes, acaba de conocerse hoy el dato, hay superávit de balanza comercial, por lo tanto, por el comercio exterior entran más dólares que lo que salen. Es decir, es una falacia de que se trata de que necesitan pesos. Si necesitarían pesos no venderían 60 millones todos los días. Está claro que se trata de una medida de intervención en el mercado cambiario. ¿Que sabés cuándo termina? ¿Hiciste la cuenta? A ver. El 30 de noviembre.
Es decir, tienen para vender 60 millones de dólares de acá al 30 de noviembre, desde los primeros días de abril al 30 de noviembre. ¿Vos sabés qué pasa el 30 de noviembre? Es una semana después de la segunda vuelta electoral. Entonces, lo que está claro es que el Fondo Monetario, interesado en que este gobierno continúe, para que estas políticas puedan continuar, le da plata para que abastezca el mercado. ¿Qué nos va a pasar? Que en vez de utilizar esto para pagar otras deudas, como era el planteo original, nos vamos a encontrar con que lo van a comprar gente que quiere pasarse al dólar. Y al fin del proceso vas a tener 10.670 millones de dólares más de deuda sin contrapartida. Bien. Es decir, como ha pasado históricamente en la Argentina con todos estos procesos, que lo único que han hecho es financiar lo que formalmente se llama formación de activos externos y vulgarmente se conoce como fuga. Bien, ¿cuántas cosas nos da para pensar eso? Pero ya vamos. Federico, tu mirada sobre, digamos, Carlos largó desde el dólar hasta una lectura política. Vos entrá por donde vos te sientas cómodo. Sí, yo creo que hay primero una situación estructural, ¿no? Hay que entender que 2017 la Argentina terminó con un déficit de cuenta corriente, que es desbalance de divisas, de 5% del producto. Cuando el mercado te baja la persiana, ese déficit hay que corregirlo por las malas. La suba del dólar responde un poco a ese ajuste que hay que hacer la economía, tiene que adecuar su demanda a la oferta de dólares cuando el mercado te bajó la persiana, y en ese contexto ajusta el dólar, ajustan las tasas de interés. Ese es el marco estructural en una economía que tiene un riesgo país en 750 puntos básicos. Es decir, el mercado no te financia, el FMI te da lo justo para pagar los vencimientos de deuda, entonces ese desbalance de divisas se resuelve con suba del dólar y de la tasa de interés. Ahora después hay algo que no podemos desdeñar, que es el riesgo político. Ese riesgo político, con un gobierno que también apuesta a la polarización con Cristina, pasa factura en el dólar y en el riesgo país. Entonces, ¿de qué manera? Mete presión en dólar y en riesgo país, ese riesgo político. Es decir, que el gobierno, perdón Federico, ¿está abonando la suba del dólar cuando fomenta la grieta? No, pero yo no entiendo eso. Además, yo creo que el gobierno, Heller también está diciendo lo mismo y yo me atrevo ya a meter mi pequeña cizaña, porque tengo derecho a hacerlo, que la política también fue, durante el kirchnerismo, mantener un dólar barato para que la clase, digamos, ¿en qué se llevó bien con la clase media del kirchnerismo? Tener un dólar que permitiera también viajar, muchas cosas, pero espérate, no te cebes todavía. Pero con una acumulación de desequilibrios muy importantes en términos de reservas. Dale. Digo, ahora, esta lógica donde se mantiene esta incertidumbre política que hasta junio no se va a resolver, si Cristina se presenta o no se presenta, qué pasa con el peronismo federal, digamos, esa incertidumbre política presiona dólar y riesgo país, por más que el Banco Central suba la tasa de interés. Entonces, ese es otro factor que presiona en el dólar. Y después hay otro muy importante, que estamos teniendo una inflación más alta de lo esperado. Digo, marzo viene también una inflación bastante, estamos en la zona de 4%, nosotros hacemos medición de inflación semanal. A pesar del apretón monetario, tenemos una inflación alta y persistente en un contexto de suba de tarifas, alimentos que están subiendo muy fuerte, que está teniendo cierto rezago de la suba del dólar. Tenemos reapertura de paritarias, las paritarias tienen inercia, es decir, tratan de recomponer lo que se perdió el año pasado, entonces tenemos, a pesar del apretón monetario, una inflación muy alta, y eso en una economía que tiene un riesgo país en 750 puntos básicos y un déficit externo, nada, el mercado no te permite atrasar el dólar, justamente porque no tenés dólares para financiar ese atraso cambiario. Un dólar de 43 hoy hace que inflación y dólar se muevan parejitos a lo largo del año, en la zona de 10-11%. El dólar de 43 de hoy deja empatado dólar-inflación a lo largo del año. Sí, con pero lo cual, te empata, pero digamos, ahí hay una cobertura de todos los que tienen componente dólar en sus productos que van a aumentar los precios. Bueno, claro. Después empieza la retroalimentación, ¿o no? Se recompone el dólar y eso genera genera lo que yo llamo frazada corta, porque porque es un tema de frazada corta, pero además porque habría que agregar a lo que se acaba de decir, que el gobierno desreguló todo. Por ejemplo, desreguló la obligación de los exportadores de liquidar las divisas. Estamos hablando de la gran cosecha y de la expectativa de la cosecha, pero falta decir que van a traer los dólares cuando los exportadores quieran traerlos, porque no tienen ningún plazo. A veces la gente se confunde. Había
una obligación anterior se llevó a 1 año, se llevó a 3 años, se llevó a 5 años, se llevó ahora es ilimitado. Quiero preguntarte Quiere decir esto. que un exportador hoy puede exportar y no traer nunca las divisas. Quiero hacerte esta pregunta, pero digamos, fuera de cualquier chicana, y a ver para... Yo no contesto con chicanas. No, señor. Bueno. Igual te vamos a pelear un rato. Quédate tranquilo, Peleame que tranquilo, queremos sacar pues. lo mejor de vos, Ger. Dale. Escucha, ¿por qué un señor que se dedica al campo tiene que liquidar su soja, que es lo que vende, y un señor textil no tiene la obligación de hacerlo? Porque si todo el mundo liquida a la misma vez, hay una oferta que te baja el precio. Entonces yo digo, bueno, yo me quiero pagar la cosecha pésima de la sequía del año pasado, los costos de todos los insumos están dolarizados y me subí. Déjame esperar, porque es un producto de, digamos, una renta extraordinaria. ¿Por qué debería conceptualmente el campo obligatoriamente rendir? Vamos a entrar en una discusión de verdad muy de fondo e ideológica. Las divisas son un bien escaso en una economía como la Argentina, y entonces, desde un punto de vista que yo tengo, esas divisas tienen que estar en función del interés del conjunto de la sociedad. No es que el que exporta las regala, lo que tiene que hacer es vendérsela al Estado para que forme parte de las reservas y para que se pueda a su vez con eso comprar otras cosas que el país necesita comprar para poder funcionar. Y si ese la señor discusión te dice, de ¿qué culpa tengo de que la actividad mía ahora es otra vez el bote salvavidas? Pero vamos a un tema por eso de fondo y filosófico. Pero digo, yo no es que sostengo una posición la otra, digo, es filosófico. Claro, es filosófico. Es si la economía es una cosa absolutamente desregulada, donde cada uno hace lo que quiere y donde el Estado es imparcial, o como dice este gobierno, actúa como el canchero, es decir, prepara el terreno para que los otros jueguen, o el Estado es el representante del conjunto de la sociedad y en función de esa representación del conjunto de la sociedad establece regulaciones de distinto tipo para equilibrar los distintos intereses en juego. Señores, está bueno el debate, está muy opinado el tema. ¿Hay conceptualmente alguna idea diferente acerca de la renta, cómo se distribuye, si hay productos que son de interés general, si hay un sector que tiene que poner las divisas, porque este momento es el que da las divisas? Yo creo que ahí una posición política esa. Es un tema de incentivos. Si vos los obligás a liquidar, liquidan los dólares, después con los pesos te van a salir por contado con liqui. Entonces lo que entra por un lado sale por la otra ventanilla y te van a generar presión cambiaria. Explica cómo es ese, qué es para si los obligás a liquidar y las expectativas de devaluación siguen estando ahí, te van a vender los dólares y después el campo con los pesos te compra bonos en dólares y te aumenta la brecha cambiaria. Entonces, no se termina de resolver el esquema. En realidad, el campo ¿qué cuenta hace? Expectativa de devaluación contra la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés, que es el costo de oportunidad que tiene el que tiene la soja, más que compensa la expectativa de devaluación, te van a liquidar. El problema es que hoy tenés ese riesgo político que te sube la expectativa de devaluación y te puede hacer frenar o posponer un poco la liquidación. Pero eso no se arreglaba cuando le pagábamos a los buitres. ¿Cómo? Porque el problema antes era que, como no le pagábamos a los buitres, estaba todo ese tema del riesgo país y demás, y una vez que le pagábamos a los buitres, venían las inversiones, llovían las inversiones. Eso es otro tema. No, ¿cómo no? Es el mismo tema. Venimos después, el problema se complicó porque estaban las elecciones de medio término, y ahora está complicado porque tenemos la renovación presidencial. ¿No será que esas son todas excusas y que realmente hay un problema estructural de un modelo que no puede funcionar por la libre, dejando que el mercado sea el que establezca los parámetros y que tiene que haber parámetros establecidos que hagan al interés, al equilibrio de los intereses de los distintos sectores de la sociedad? Respecto a la intervención del Estado, el Estado, digamos, en cuanto a las exportaciones, sobre todo el producto del campo, sigue aplicando retenciones menores a las que aplicaba el gobierno de Cristina, pero aplica retenciones. A disgusto. Bueno, no importa. Bueno, profundamente a disgusto. Está bien, pero la sigue aplicando porque necesita caja, tiene déficit. Sí. El Estado está atendiendo, está recaudando para atender una contención social a los sectores más carenciados. Hoy se pagan más AUH que cuando gobernaba Cristina, más cantidad y más dinero. Eso no es cierto. Sí, pero esperen, vamos a focalizar, porque si no... ¿Cómo no es cierto? ¿No hay más beneficiarios ahora que cuando... Sí, claro, porque sigue habiendo... Pero espera, porque si no... Crece la población,
ausente acá. Crece la población. Pero está bien, el Carlos, valor, yo entiendo lo que usted dice, pero tampoco podemos decir que hay un Estado ausente. Hay un Estado que, frente a las emergencias, viola sus propios principios y hace algunas concesiones, como por ejemplo ahora cuando el fondo lo autoriza, y lo digo con énfasis porque me da vergüenza que el Estado tenga que pedir autorización al Fondo Monetario para gastar un 0,1% más del PBI para atender a los sectores más carenciados. Un 0,1. Es decir, nos plantean un ajuste de 3 puntos del PBI, de recorte del gasto, y nos autorizan a gastar un 0,1 para aliviar las consecuencias gravosas que tiene sobre los sectores más carenciados de la sociedad. Federico. Sí, el tema es que si la economía argentina no va hacia una trayectoria de equilibrio fiscal, para lo cual necesita bajar el gasto para bajar impuestos. O subir los ingresos. Claro, aplicando renta a las grandes ganancias, a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios. Pero vos tenés un problema de gasto público. No. Hay dos maneras de equilibrar el... Yo estaba leyendo, por ejemplo... La presión tributaria que hoy tenés no se grabó la renta financiera. Perdón, el otro día yo leía una propuesta de Bernie Sanders para Estados Unidos donde decía que el equilibrio fiscal se logra aumentando el impuesto al 2% más rico de los Estados Unidos. Solamente metiéndose con el 2% más rico, él genera una propuesta que le da valores para generar el equilibrio fiscal que necesita, no recortando el gasto, yendo sobre la salud y una cantidad de cosas como hacen los republicanos en función de otra ideología y de otra propuesta política. Bien, el problema que hoy Argentina, parte del problema de competitividad que tiene Argentina tiene que ver que tiene una carga tributaria muy alta, tiene un costo de tasa de interés muy alto, y tiene la inflación en un mes que tiene Brasil en un año. Entonces, yo creo, no veo cualquier alternativa política que arranque en 2020, lamentablemente, si no va hacia equilibrio fiscal y no trata de bajar la inflación, que eso tiene costos de corto plazo, claramente, pero si no, no vamos a crecer sostenidamente. ¿Viste, Tato Bores, desde cuándo está diciendo que ya pasó, Mirá que pasó plazo y no lo resolvieron. Pero no se está grabando la renta financiera. Pero una ley hace unos años. Podemos coincidir. Perdón, el problema de este gobierno fue que subestimó los costos que tenía bajar la inflación. Totalmente. Eso es cierto. Y eso está pasando factura. No, eso pero ¿cómo puede bajar la inflación? ¿Cómo puede bajar la inflación si están dolarizadas las tarifas? Si están dolarizadas las tarifas y luego esas tarifas inciden en los precios de todo. ¿Cómo puede bajar la inflación si los alimentos están vinculados al tipo de cambio y no hay ningún tipo de regulación que haga que en un país que produce alimentos, los argentinos no tengan que pagar el precio internacional de los alimentos? Pero por eso digo, es otra lógica lo que yo planteo, es otra política, es completamente diferente. Hay una pregunta que se cae de Maduro acá, Carlos, en serio, digo, yo lo escucho a usted y usted dice acá, grabándole, cobrándole acá y en el mundo entero. No, está bien, pero ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Usted el kirchnerismo? ¿Usted acompañó al kirchnerismo? Sí, yo fui diputado, 8 años. Sí. ¿Pero por qué no lo hizo el gobierno de Cristina si esa era la llave para mejorar la economía? Lo intentó hacer, yo le contesto, lo intentó hacer en una cantidad de cosas. Por ejemplo, en el 2014 se sancionaron una serie de leyes para poder intervenir en las cadenas de valor y ver dónde están las deformaciones que hacen que los productores se fundan y los consumidores no puedan pagar el precio de los productos, y esas leyes generaron amparos de las organizaciones empresarias y esos amparos prosperaron y esas leyes no se pudieron aplicar nunca. Es decir, es más complejo el asunto. La ley de abastecimiento que no se llegó a usar. Esa es la que estoy diciendo. Bueno. Esa porque no se llegó a usar porque hubo amparos que impidieron que se use. Entonces yo digo... Que no es tan sencillo. ¿Quién dijo que sea sencillo? No es fácil. Yo dije que hay otro camino. Digo que no es cierto cuando el presidente dice, y nunca se equivoca, la solución es por acá. Créanme que la solución es por acá, este es el único camino. Yo digo que hay otro camino. Hay que proteger la producción nacional, hay que proteger a las pymes, hay que generar empleo, hay que hacer que los salarios le ganen a la inflación, hay que meterse con los formadores de precios. Hay otra política. Una pregunta ahí. ¿Cómo hacemos que el salario le gane a la inflación? Si no bajamos la inflación. Se le ganó a la inflación en todos los años anteriores. Claro. No, entre el 2013 al 2015 se le ganó a la inflación. No, yo lo sentí. Consumiendo la reserva del Banco Central, acumulando déficit fiscal y déficit disculpame, ¿Qué inflación, Carlos? Perdóname. Pero claro, ¿qué inflación? La inflación del 2015, la inflación del 2015 era 25%. Con cepo, la inflación, atraso tarifario, con regulación, con administración de las divisas. Mira, eso del cepo.
voy a decir lo que digo siempre, pero ya que tengo la oportunidad, el uso del lenguaje es una cosa muy sutil. Al dólar negro se lo dice blue. ¿Sabes por qué? Porque el negro está vinculado a lo ilegal y el blue a la libertad. El cepo es un instrumento de tortura. Entonces instalan el cepo cambiario, cuando en realidad de lo que se trata es de administrar un bien escaso. Si ustedes están diciendo que no hay divisa suficiente, ¿cómo no las vas a administrar? Tenés que establecer las prioridades y usarlas para las prioridades en función de un proyecto de país. Entonces eso no es ningún cepo. Gracias a ese cepo, que vos llamás cepo, o que se vulgarizó el nombre de cepo, los precios internos de los alimentos estaban desvinculados de los precios externos, porque el tipo de cambio con el que se exportaba y se importaba no era el del dólar negro, era el del dólar oficial. Todas las exportaciones y las importaciones... Pero una economía totalmente ficticia. ¿Cómo va a ser ficticia? No era ficticia. ¿Quién te dijo que era ficticia? La inflación total. Perdón. Vamos a decir una... A ver, era ficticia. Mirá, dame un indicador, de algo que mejoró después de diciembre del 2015. Son dos cosas distintas. No, dame un indicador. Disculpame, perdóname. Hay más deuda, hay más inflación, hay pérdida del salario, subió el desempleo, subió la pobreza. Y entonces, son dos cosas distintas. Cuando vos me pidas ayuda, yo te ayudo porque ellos van de a 4. Así de a 4 la pandilla. No, me gusta. Ahora soy kirchnerista yo también. Me gusta. ¿Sobre qué indicadores habla Carlos? Porque uno dame. Pero los del kirchnerismo no los conocíamos. No, están todos, no importa. Había un apagón están todos, sí, pero están todos. Es porque, por ejemplo, si querés tomar la inflación, está la inflación de la Ciudad de Buenos Aires que hacía el gobierno de Macri. Sí. Y por lo tanto, cuando comparás esa inflación con la de ahora es el doble de la que había entonces. Y ahí no hay discusión, es el doble. La inflación de 25 que tenía el kirchnerismo era con un atraso cambiario y tarifario. ¿Atraso cambiario en relación a qué? Y externo. Estimado, ¿atraso cambiario en relación a qué? Real. Disculpame, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuántas reservas tenía la Argentina cuando asumió Néstor Kirchner? Pero, ¿y cuántas terminó? Con mucha más que cuando empezó. No, la reserva con mucha más que cuando... En 2015 eran... No, netas. Espera, ¿y ahora cuáles son las netas? Ahora están en 17.000. No, ¿qué van a hacer? Ahora es negativo, sumar la deuda externa. ¿Cómo? Porque antes hacías una cuenta y le restabas toda la deuda. Ahora, restándole por el FMI, el swap con China y los encajes, las reservas libres de disponibilidad son de 17.000 millones de dólares. Pero escuchame una cosa. Te están faltando los bonos, no estoy defendiendo esta gestión económica, no, pero no importa, te están faltando los bonos. ¿Vos estás defendiendo qué? No. Te están faltando los bonos. El kirchnerismo fue un desastre. Terminó sin reservas, atraso tarifario, atraso cambiario, déficit fiscal, emisión reprimida. Discúlpame. Y eso no era sostenible. La Argentina terminó. También hizo las cosas mal. La Argentina terminó. Vamos a decirlo distinto. Que no tenía nada que ver con la política monetaria. La Argentina salió de un endeudamiento que era insostenible. Recuperó el empleo, bajó los índices de desempleo de una manera excepcional. Bajó los índices de pobreza de una manera excepcional. Generó... Sí, claro. Creció el producto. Nunca pudieron perforar el 25% de pobreza. Es cierto, pero arrancó del 50%. Pero lo bajó a la mitad. Resulta que ahora hace falta tiempo y antes no hacía falta tiempo. Son unos fenómenos. La verdad que son unos fenómenos. Señores, a los invitados son todos por igual. A todos hay que... Quiero preguntar en estos 5 minutos finales que tenemos. Suponete que gana Cristina o quien se presente en nombre de Unidad Ciudadana o el Frente con el nombre que sea. ¿Qué habría que hacer? Esto que vos proponés de intervención más fuerte del Estado, ¿volvería el control de cambios, por ejemplo? Esperá, no hay que hablar de una medida, hay que hablar de una propuesta. Desde luego que hoy hay una situación que tenés que sentarte. Lo primero que tenés que hacer es sentarte con los señores del Fondo Monetario Internacional y renegociar condiciones posibles. Porque esto que se ha generado es de condiciones imposibles para cualquier gobierno. Nadie puede pagar los vencimientos como están programados. Lo cual está claro que es una trampa. Hay que negociar pero la negociación incluye la no condicionalidad.
mire, vamos a negociar, pero no me ponga condiciones. El gobierno es soberano, déjeme hacer nuestra política. Te contesto. Hay que... Es una utopía. Vos me viniste No, a no es buscar una utopía. Argentina. Lo acaba de hacer Grecia. Lo acaba de hacer. Lo hizo Grecia, país chiquitito. Se comió un ajuste tremendo, Grecia. Lo acaba de hacer Grecia. Bajó 20% el PIB antes, perdón. Lo acaba de hacer Portugal. Ítems, otra. Muy Carlos, bien. dale, otra. Proteger la producción nacional. ¿Qué? Todo lo que se fabrica en la Argentina tiene que estar protegido. Es absurdo que nosotros ya está, tengamos... listo, títulos, no, otra. pero mirá que eso es un título pero importante. Está bien, pero por eso genera empleo. Hay que hacer paritarias donde los salarios le ganen a la inflación. Hay que intervenir en la formación de precios de las cuestiones básicas. Por ejemplo, todo lo que son servicios públicos. ¿Cómo podés poner el servicio público en un concepto de un producto de mercado? Un tipo que se queda sin laburo, además le cortan la luz, el agua y el gas porque no la puede pagar. Los servicios públicos tienen que estar garantizados para toda la población independientemente de lo que ganan. Bien, pará, te pongo pausa como los viejos radiograbadores. Furiase, ¿vos como los perritos de la luneta podías hacer así o no? ¿Sí o no? Todo lo que, a todos nos gusta lo que dice Heller, si ¿se puede hacer eso? Yo, digamos, saliendo de un discurso político, en lo económico creo que Argentina, 2020 no tenés margen para seguir haciendo populismo. Está bueno que el salario le gane a la inflación, pero primero decime cómo bajar la inflación. Si no, no lo podés hacer. Pero ¿por qué no? Contestame esto desde la ingenuidad máxima. ¿Por qué no podés hacer que los salarios le ganen la inflación? Si tuvieras una varita mágica, ¿se puede hacer? Bueno, si tuvieses una varita mágica, sí, pero no la tenemos. Decisión política se llama la varita mágica. ¿Se puede eso? Seguro. La inflación lleva años resolverla. Bueno, no es algo fácil de resolver y requiere una política monetaria dura, entre otras cosas. Yo no dije que sea fácil. No, claramente. Estoy planteando otro camino, no dije que sea fácil. Y claramente este gobierno en lo económico falló. Digo, la agenda tarifaria, la política monetaria descoordinada de lo fiscal, pero claramente cualquier alternativa política del 2020 en adelante no va a tener margen para hacer populismo, va a tener que quedarse en el plan con el fondo, ir hacia un equilibrio fiscal, tratar de bajar la inflación dando una tasa de interés real positiva al ahorrista, porque acá nos quejamos la tasa alta que el que tiene que pedir un préstamo, pero la consecuencia del déficit fiscal y la tasa real negativa es el aumento de la deuda, la emisión monetaria, la fuga de capitales y la desintermediación financiera entre el ahorro y la inversión local. Bien. Entonces, sí. Ahí creo que macroeconómicamente lo que pasa es que hoy no tenemos un consenso político y el gobierno va a llegar a las elecciones o hasta junio con volatilidad en tipo de cambio y de tasa de interés, y eso te puede secar los brotes verdes que tuvimos en enero y febrero. Muy bien.